Buenos días. Soy Cristian Camilo Velázquez y yo soy Brandon Gabriel Ballesteros. Sin más preámbulos, empezamos con este vídeo sobre las máquinas. El ser humano siempre intenta realizar trabajos que sobrepasan su capacidad física o intelectual. Algunos ejemplos de esta actitud de superación pueden ser: mover rocas enormes, elevar coches para repararlos, transportar objetos o personas a grandes distancias, extraer sidra de la manzana, cortar árboles, resolver gran número de problemas en poco tiempo. Para solucionar estos grandes retos se inventaron las máquinas. Una grúa o una excavadora son máquinas. Pero también lo son una bicicleta, o los cohetes espaciales. Sin olvidar tampoco al simple cuchillo, las imprescindibles pinzas de depilar, el adorado ordenador o las obligatorias escaleras. Todos ellos son máquinas y en común tienen, al menos, una cosa. Son inventos humanos cuyo fin es reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo. Prácticamente cualquier objeto puede llegar a convertirse en una máquina sin más que darle la utilidad adecuada. Por ejemplo, una cuesta natural no es, en principio, una máquina, pero se convierte en ella cuando el ser humano la usa para elevar objetos con un menor esfuerzo. Es más fácil subir objetos por una cuesta que elevarlos a pulso. Lo mismo sucede con un simple palo que nos encontramos tirado en el suelo. Si lo usamos para mover algún objeto a modo de palanca, ya lo hemos convertido en una máquina. Ahora seguimos con los tipos de máquinas. Las máquinas inventadas por el hombre se pueden clasificar atendiendo a 3 puntos de vista. Según su complejidad, que se verá afectada por el número de operadores, piezas, que la componen. Según el número de pasos o encadenamientos que necesitan para realizar su trabajo. Según el número de tecnologías que la integran. Según su complejidad. Analizando nuestro entorno podemos encontrarnos con máquinas sencillas, como las pinzas de depilar, el balancín de un parque, un cuchillo, un cortaúñas o un motor de gomas; complejas, como el motor de un automóvil o una excavadora; o muy complejas, como un cohete espacial o un motor de reacción, todo ello dependiendo del número de piezas empleadas en su construcción. Seguimos con las máquinas simples. Cuando la máquina es sencilla y realiza su trabajo en un solo paso, nos encontramos ante una máquina simple. Muchas de estas máquinas son conocidas desde la prehistoria o la antigüedad y han ido evolucionando incansablemente, en cuanto a forma y materiales, hasta nuestros días. Algunos inventos que cumplen las condiciones anteriores son: cuchillo, pinzas, rampa, cuña, polea simple, rodillo, rueda, manivela, torno, hacha, pata de cabra, balancín, tijeras, alicates, llave fija. Las máquinas simples se pueden clasificar en 3 grandes grupos que se corresponden con el principal operador del que derivan: palanca, plano inclinado y rueda. Ahora las máquinas compuestas. Cuando no es posible resolver un problema técnico en una sola etapa, hay que recurrir al empleo de una máquina compuesta, que no es otra cosa que una sabia combinación de diversas máquinas simples, de forma que la salida de cada una de ellas se aplica directamente a la entrada de la siguiente hasta conseguir cubrir todas las fases necesarias. Las máquinas simples, por su parte, se agrupan dando lugar a los mecanismos, cada uno encargado de hacer un trabajo determinado. Si analizamos un taladro de sobremesa podremos ver que es una máquina compuesta formada por varios mecanismos. Uno se encarga de crear un movimiento giratorio, otro de llevar ese movimiento del eje del motor al del taladro, otro de mover el eje del taladro en dirección longitudinal, otro de sujetar la broca, otro. Los movimientos. En las máquinas se emplean 2 tipos básicos de movimientos, obteniéndose el resto mediante una combinación de ellos. Movimiento giratorio: cuando el operador no sigue ninguna trayectoria, no se traslada, sino que gira sobre su eje. Movimiento lineal: si el operador se traslada siguiendo la trayectoria de una línea recta, la denominación correcta sería rectilíneo. Estos 2 movimientos se pueden encontrar, a su vez, de 2 formas. Continuo: si el movimiento se realiza siempre en la misma dirección y sentido. Alternativo: cuando el operador está dotado de un movimiento de vaivén, es decir, mantiene la dirección pero va alternando el sentido. Ahora son los mecanismos. Toda máquina compuesta es una combinación de mecanismos. Y un mecanismo es una combinación de operadores cuya función es producir, transformar o controlar un movimiento. Los mecanismos se construyen encadenando varios operadores mecánicos entre sí, de tal forma que la salida de uno se convierte en la entrada del siguiente. Por ejemplo, en el taladro de sobremesa se emplean varios mecanismos. Analicemos 2 de ellos directamente relacionados con los movimientos de la broca: giro y avance.
El primer mecanismo es el encargado de llevar el movimiento giratorio desde el eje conductor al conducido, desde el motor al eje que hace girar la broca. Para construirlo se han empleado 10 poleas de diferentes diámetros, 2 ejes y una correa, formando la denominada caja de velocidades. Con este sistema se modifican las condiciones de velocidad del eje del motor adaptándolas a las que necesita la broca.